Matemáticas. Potencias y series. Aritmética y geométrica. Hola, bien hallados estén. Vamos a realizar una serie de ejercicios en relación a potencias y serie geométrica y aritmética. Bien, cuando tengas algún problema o alguna expresión algebraica que tenga que ver con potencias, debes pensar en buscar bases comunes para de esa manera poder hacer una eliminación de estas mismas. Es el caso de este ejercicio. Podemos ver en el numerador y en el denominador podemos utilizar una base común. En este caso vamos a considerar la base común como 3. Esta expresión entonces quedaría de la siguiente forma. Ahora, aprovechando lo que hemos hecho, vamos a utilizar varias de las reglas de potencias para poder reducir esta expresión. Recordemos que tenemos una expresión que nos dice a la m y que está elevado a la n, y esto nos va a arrojar la base elevada a la m por n, que es el caso de lo que tenemos dentro de nuestros paréntesis, de tal forma que la expresión nos va a quedar. Y ahora con esta expresión vamos a utilizar otra de las reglas que tenemos para las potencias, en donde teniendo la misma base m y multiplicada por otra base con otra potencia diferente, siendo la misma base, esto nos va a dar la suma de las potencias. La expresión con esta fórmula nos queda, y de esta manera vamos a realizar la sumatoria que está dentro del paréntesis, que corresponde a la potencia que tendría esa base 3. De esta manera nos quedaría la potencia a la cual está elevada la base del numerador. Adrede he dejado esta expresión donde se cancela el término constante de la expresión, dado que, si recordamos, nosotros utilizando ahora de forma contraria la expresión anterior que habíamos usado, nos quedaría que 3 2n más 0 la puedo expresar yo separando el 2n y el 0, pero 3 a la 0 sabemos que es 1, y 1 por 3 a las 2n pues me va a quedar 2 a la n. Entonces, si se dan cuenta, se cumplen todas las reglas sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar los términos que quedaron en la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí directamente podríamos suprimirlo, pero si nosotros recordamos que tenemos una expresión que dice que es a la m entre a la n, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la m menos n. En el caso de la expresión que tenemos aquí, nosotros estamos acostumbrados a decir que el de arriba, siendo el mismo, se cancela con el de abajo, pero la realidad es que está ocurriendo lo que dice nuestra expresión en la fórmula. Finalmente, este resultado me arroja que esto es igual a 1/3 y es la solución a este problema. Vamos a realizar un segundo ejercicio. Considere para la siguiente expresión que x a la x sea igual con 2. Bueno, nos piden encontrar el valor numérico de esta expresión. Este tipo de expresiones son un tanto engañosas, dado que nos van a exigir que conozcamos muy bien nuestras reglas y busquemos la manera de llegar a un resultado precisamente utilizando lo que nos dan como una condicionante, en este caso el x a la x igual a 2. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la expresión de arriba, y vemos que x a la x más 1 yo la puedo expresar con la fórmula que tenemos indicada para las sumas, es decir, que esto va a ser igual a menos x elevado a la x multiplicado por x. Ahora, si trabajamos con la expresión que está entre paréntesis que dice 1 más x, todo esto me quedaría 1 más x menos 2x. ¿De dónde saqué este 2? Este 2 lo saqué de la expresión que ya me han dado. Por lo tanto, esta expresión me quedaría 1 más x menos 2x, me quedaría 1 menos x. Ahora, ese 1 menos x, considerando la parte que tenemos de la x elevada, me va a quedar 2x elevado a la 1 menos x. Ahora, este valor de 1 a la menos x, cuando yo tengo una resta, nos recuerda que tenemos una regla
que indica precisamente esa resta, como aquí estamos revisando. Eso quiere decir que esto puede ser igual a 2 veces división, y luego tendríamos x a la 1 entre x a la x, pero x a la x es igual a 2, entonces me quedaría 2x entre 2, 2 entre 2 me queda 1, y esto me queda igual con x. Y hasta aquí, como vamos, lo que me quedaría es x a la x 1 más x. Y ahora esta expresión de 1 más x nosotros podemos rearreglarla de tal manera que esto me quede de la siguiente forma. Vamos a tener x a la x, y ahora estas dos de aquí se están sumando y tengo una misma base que sería x. Esto puede ser equivalente a decir x por x a la x. Concéntrate en estas dos. Fíjate que x tiene la misma base que esta x, pero esta x tiene un 1 y esta x tiene una x. Y según nuestra regla, cuando son bases iguales, podemos hacer la suma. Es por eso que me queda 1 más x. Ahora, si nosotros convenientemente arreglamos esta expresión, ¿cómo nos va a quedar? Esto nos va a quedar x a la x, y yo puedo decir que esto es elevado x a la x. Si recordamos nuestra fórmula en donde dice que una base elevada a una potencia yo le elevo a otra potencia, entonces eso me va a dar que la potencia que está afuera entra multiplicando a la de adentro, y si eso ocurre, fíjate que me da lo mismo que yo tengo de este otro lado. Y finalmente ya tenemos que x a la x es 2 y tenemos que x a la x es 2, y esto finalmente es 2 por 2 igual con 4. Y de esta manera hemos podido encontrar el valor solución que involucra a la consideración que nos hacen de inicio en este ejercicio. Bueno, en resumen, cuando estés haciendo algún problema con potencias, efectivamente debes utilizar tus fórmulas de ida o de regreso, como más te convenga, siempre y cuando respetes lo que dice cada una de ellas. Bueno, hasta aquí estos dos ejercicios con potencias. Vamos a hacer ahora unos ejercicios con series. Bien, el problema dice: si A1 es igual a menos 2 y D igual a 3, calcula los primeros 5 términos de una sucesión aritmética. En realidad una sucesión aritmética es muy simple. Tendríamos que el primer término se llamaría A1, el siguiente término sería A1 más D, el siguiente término sería A2 más D, el siguiente término sería A3 más D, y así sucesivamente. Otra forma de expresar esto sería A1 más D. Ahora en A3 yo tengo que A2 es igual a 1 más D. Si yo pusiera en lugar de A2 A1 más D, lo que me quedaría sería A1 más 2D. Y ahora en el siguiente término, si yo en vez de poner A3 pongo que A3 es igual a A2 más D, pero A2 más D es igual a A1 más D, esto me va a quedar A1 más 3D, y así sucesivamente. Es decir, lo único que necesito es conocer a A1 y conocer a D para poder conocer la serie. Nos piden calcular los 5 primeros términos. Estos quedarían de la siguiente forma utilizando cualquiera de estas dos expresiones. Me dicen que el primer término es A1, que es igual a menos 2. A2 es igual a menos 2 más D, que sería 3, y esto es igual a 1. El siguiente término sería
A3, que sería igual a 1 más 3, y eso sería igual a 4. El siguiente término, A4, sería igual a 4 más 3, eso sería igual a 7. Y el quinto término es 7 más 3, y esto es igual con 10. Y de esta manera se va formando lo que sería esta serie aritmética. Fíjate que aquí no nos piden que hagamos la suma, pero en un momento dado nos pueden pedir que hagamos dicha sumatoria, y lo que tendríamos que hacer es la suma de todos los términos hasta el término que nos indiquen. Por ejemplo, si aquí nos pidieran la suma de esta serie, la suma de 5 sería la suma de todos los números, de tal manera que el resultado sería igual con 20. ¿Cómo podríamos nosotros reconocer el valor de A1 y D3 si es que lo que nos dan es la serie? Bueno, normalmente siempre nos van a dar el inicio, es decir, siempre nos van a dar A1. Y además, nosotros al tener todos los valores ya disponibles aquí, podemos calcular D. D lo vamos a calcular en relación a dos valores consecutivos y vamos a hacer la resta. Por ejemplo, podríamos nosotros decir 10 menos 7, y eso es igual con 3, o podríamos decir nosotros 4 menos 1, y eso es igual con 3, de tal forma que es posible conocer el valor de D, y también es posible conocer el valor de 1. Vamos a hacer otro ejercicio. El siguiente ejercicio dice: en un estacionamiento se cuenta con 10 filas de cajones para autos. En la fila inicial hay 10 lugares, 12 en la segunda, 14 en la tercera, y así consecutivamente. ¿Cuántos automóviles puede recibir este estacionamiento? Este es un problema clásico de una serie aritmética. Lo primero que tenemos que hacer es observar que en la primera fila hay 10, en la segunda fila hay 12, en la tercera fila hay 14, y así consecutivamente. De lo que sabemos de una serie aritmética es que podemos obtener los valores tanto de A como de D a partir de dos valores consecutivos. Empecemos. Digamos que A1 sea igual con 10. Y ahora, para obtener a D, nosotros podemos observar que si hacemos 12 menos 10, esto es igual a 2. En una serie aritmética, entonces, debo de restar para obtener el valor de la distancia que tienen de separación estos valores. Ahora me piden calcular cuántos automóviles puede recibir este estacionamiento si es que hay 10 filas. Por ejemplo, cada A me va a representar una fila. Para A1 entonces dijimos que teníamos 10. Para A2 tendríamos esos 10 más otros 2, y esto sería igual con 12. Y después tendríamos A3, y esto sería igual a 12 más 2, y esto es igual a 14. A4 sería igual a 14 más 2, igual con 16. A5 es igual a 16 más 2, así hasta que lleguemos a 10. Entonces, estos son los valores que tendríamos por cada fila. Si nosotros hacemos la suma de todos los valores, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, esto nos va a dar como resultado 190. Eso quiere decir que 190 son el número de automóviles que yo puedo recibir en este estacionamiento. Hay una fórmula muy sencilla que nos permite obtener el mismo resultado. Es n entre 2, que multiplica a 2 veces a 1 más n menos 1 por d. Si nosotros ocupamos esta fórmula, vamos a ver que tenemos 10 entre 2, 2 por A1, que sería 10, más 10 menos 1 por 2, esto es igual a 5,
20 más 9 por 2, 18. Esto es igual a 5 por 38. Y 5 por 38 da 190. Entonces, ya sea que tengamos pocos datos y lo hagamos de esta forma, utilizando cada uno de los valores que obtengamos por los valores de cada uno de los términos, o utilicemos la expresión de la sumatoria. Este tipo de ejercicios es muy utilizado en muchos aspectos de la matemática. Bien, ahora hagamos unos ejercicios con serie geométrica. Siguiente ejercicio. En la siguiente sucesión geométrica, ¿cuál es el valor de A1 y R? La sucesión geométrica es 2, menos 10, 50, menos 250, 1250, etc. Bueno, hay que recordar solamente que en una serie geométrica tenemos que los términos se van construyendo al ir multiplicando una serie de términos. Es decir, A1, luego tendremos A1 por R, luego tenemos A2 por R, luego tenemos A3 por R, y nos podemos ir sucesivamente así. Ahora, si nosotros nos fijamos que el segundo término es A2, el tercer término es A3 y el siguiente es A4, nosotros podemos reconstruir esta serie de términos de tal manera que nos quedaría A1, A1R, A1R cuadrada, A1 R cúbica y así sucesivamente. De tal manera que para poder nosotros reconocer a los valores que nos dan, A1 es de forma inmediata al reconocer que es el primer elemento que está presente. Este lo tenemos. Y para reconocer a R, lo que vamos a hacer es tomar dos valores que están consecutivos y hacer una división. Por ejemplo, da lo mismo decir menos 10 entre 2 que decir 1250 entre 250. Debemos tener cuidado con los negativos. Y esto entonces va a ser igual a 5. Y de esta manera podemos nosotros obtener cualquier valor de los que están presentes en la serie. En este caso, nosotros estaríamos haciendo lo siguiente. Si es que no deseamos hacer, obviamente, que la obtención de esta manera de cada uno de los términos, todo esto me va a llevar al enésimo término de esta sucesión, que sería A1 que multiplica a R a la n menos 1. Y de esta manera vamos a obtener cualquier término que nosotros estemos buscando en relación a esta serie. El siguiente ejercicio dice: si se invierten 2.500 a una tasa de interés del 8% anual, encuentre la cantidad después de 6 años. Bueno, aquí vamos a realizar primero el cálculo de al menos 2 años, de acuerdo a lo que sabemos, para conocer los valores que me representarían esta serie. Entonces, por ejemplo, A1, ¿a qué sería igual? 2.500 más esos 2.500 multiplicados por la tasa de interés del 8%. Aquí yo ya lo estoy poniendo en su forma decimal, y esto va a ser igual a aquí podemos factorizar y podríamos tener 2.500 por 1 más 0.08, o lo mismo decir 2.500 por 1.08, y eso sería igual a 2.700. Ahora calculemos el siguiente, A2. A2 dijimos que era el valor de A1 por R, de tal manera que esto nos quedaría 2.700, que es lo que tuvimos antes, más los 2.700 multiplicados por 0.08, o lo mismo que el renglón anterior, el separarlos, y esto me va a generar 2.700 por 1.08, y eso es igual a 2.916. Por lo tanto, ya tengo dos valores de los cuales voy a obtener
el resultado. Entonces R va a ser igual a A2 entre A1, y esto es decir que 2916 entre 2700 es igual a 1.08. Dado que ya conocemos a los dos términos, ahora podríamos nosotros generalizar para cualquier valor y decir que A1 multiplicada por n-1. Si nos piden para el sexto año, esto sería 2700 que multiplica a R, que es 1.08, a la 6 menos 1, y esto es igual 2700 por 1.08 a la 5, lo que al final me estaría resultando como 3967.2, y esto sería en el sexto año. Entonces sí tiene una utilidad muy práctica tanto la serie aritmética como la serie geométrica. Resumiendo un poco, en la serie aritmética recuerda que son la suma de términos, y en la serie geométrica son la multiplicación de términos. Si nos piden hacer la sumatoria de cada uno de estos términos, pues nosotros tendríamos que sumar término por término. Bien, esto es en relación a serie geométrica y serie aritmética. Por lo pronto, estos ejercicios hasta aquí son muy sencillos, así es que no deberías tener problema en poder calcularlos.